Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, sean bienvenidos al 2017 y a este su canal, y para empezar el año, ¿por qué no hacerlo con un nuevo capítulo de Creepypastas? Así que espero estén listos, y relajados porque corre vídeo. Radio Nocturna. ¿Te gustaría intentar algo nuevo, y sin riesgo de ser poseído, o perseguido, por los entes del más allá? Primero que nada, compra una radio reloj digital antigua. No sé si hoy día sean difíciles de conseguir, pero son de aquellas que son rectangulares, de color negro y tienen un perno a un lado para girar e ir sintonizando las señales de radio. La ventaja de las radios antiguas es que, por lo mismo, están en las mejores condiciones para recibir todo tipo de señales. Ese es el principal motivo por el cual muchos investigadores, a pesar de las tecnologías de hoy en día, siempre tienen a mano un aparato de los que nuestros abuelitos estaban orgullosos. No contaban con nada que limpiar interferencias u otras señales. Por ende, siempre eran perfectos para captar cualquier extra que se les cruzase al aire. De todas maneras, una vez teniendo en nuestras manos la radio, y si es de día, puedes ponerte a buscar tu estación favorita y pasarte el día en ello. No hay nada que puedas hacer a horas tempranas. No me preguntes por qué todo ocurre de noche, no tienes que ver con brujería, mitos o leyendas, simplemente pasa en las noches, sí o sí. Solo los espíritus sabrán por qué. Pero lo que a nosotros nos interesa es escucharlos. Oír sus conversaciones, saber si hablan de nosotros o percibir qué podrían estar pensando si están lo suficientemente cerca. Mi recomendación es hacerlo a la 1 de la madrugada o a las 2. ¿Por qué no a las 12? Porque a las 12 todavía hay mucha gente despierta, sobre todo hoy en día que las luces aún están activas hasta bien entrada la noche. Mientras más tarde, mejor, no tiene que ser las 3:30 ni ninguna de esas cosas. Una vez que sea la hora de tu preferencia o de tu creencia, empieza a girar la perilla de las estaciones. Muy despacio. Esto es importante, porque es casi de cálculo milimétrico para encontrar la estación que estamos buscando. En el caso de los países latinoamericanos, hay que buscar hasta encontrar, en un tono muy apenas audible, un programa de radio que sea en inglés. Hay que poner atención, porque no estoy hablando de las estaciones de radio de nuestros países con programas en inglés. No, estoy hablando de un programa de radio que pertenece a Estados Unidos. ¿Cómo lo sabrás en su momento? Todos los locutores hablan en inglés muy marcado y hablarán de ciudades y estados americanos. En caso de los españoles, busquen una estación de Alemania, de Gran Bretaña o de otras similares. Para los que escuchan esto y son de Estados Unidos u otros países que no hablan español, pues, lo contrario, busquen hasta escuchar una estación española o latinoamericana. Puede que tardes un buen rato en encontrarla, como dije antes, hay que ser muy cuidadosos al ir moviendo el sintonizador, pero tarde o temprano la encontrarás. Te producirá una sensación de inquietud y extrañeza, ya que, por obviedad, no deberías poder sintonizar aquellas señales estés donde estés, pero ahí está de todas formas. El siguiente paso es simplemente irte a la cama, dejando la radio encendida en aquella estación en especial. Luces apagadas, a lo mucho, alguna luz de noche tenue, de esa que, lejos de quitarle la calma a la noche, la acentúan. Trata de relajarte. Ponte a pensar en otras cosas, pero no te quedes dormido. No quieres que todos digan que estabas soñando despierto al final de cuentas, ¿cierto? Además, si estás haciendo esto es porque quieres escuchar lo que vendrá a continuación. Puede tardar 1 hora, un poco más o un poco menos. Yo me pongo a jugar a mi Nintendo DS en mudo a veces para pasar el tiempo. Pero en algún punto en esta vigilia, notarás que la estación ha dejado de pasar música en inglés o que los locutores dejaron de hablar. En su lugar, escucharás algunas voces que hablan muy rápido y muy bajo. Cambiarán cada ciertos minutos. Puede ser una conversación entre 2 personas, una mujer hablando en voz alta de lo que siente, un extranjero tratando de localizar un pueblo. Si has logrado comenzar a escuchar estas voces, felicidades. Estás escuchando a los espíritus que rondan alrededor tuyo, de tu casa o de tu vecindario.
Ellos no saben que los escuchas, ya que a diferencia de cuando lo hacen los investigadores, tú no estás sentado enfrente de la radio tratando de sintonizar las voces o usando aparatos ultramodernos para captarlos. Debido a la antigüedad de los aparatos y que estos captan las ondas de los espectros cuando se sincronizan casi accidentalmente, no pueden percibir que los estás oyendo. Qué tan cerca de ti se encuentran depende de la intensidad de las voces o de la claridad de estas. No te asustes si los escuchas casi en tu habitación. Como dije antes, ellos no saben que estás al pendiente ni que estás escuchando todo lo que platican. Tampoco corres riesgo de que digan cosas en tu contra, como ocurre con aquellos que se dedican a grabarlos. No niego que puedas escuchar algunas frases perturbadoras, pero no serán en contra tuya. Cuando quieras dejar de oírlos, sencillamente duérmete. Si acaso y solo si lo tienes cerca, desconecta el cable de la radio como si te molestara el constante sonido de las voces. Después de todo, se supone que no las estás buscando a propósito y el hecho de levantarte a cambiar la estación podría hacerles notar que sus conversaciones no eran precisamente privadas. Si todo sale correctamente, no oirás más que estática cuando despiertes a la mañana siguiente, o solo cualquiera de las estaciones de música locales levemente y mal sintonizadas. Puedes volver a intentar sintonizarlos la noche siguiente. Solamente y solamente si en alguna de las sintonizaciones escuchas tu nombre o sientes frío en tu habitación, levántate y cambia la estación hasta que des con una normal y no vuelvas a internar esto. Se supone que con esta técnica no corres riesgo alguno, pero siempre hay alguien que deja entrever que está tratando de escuchar las conversaciones privadas de los no vivos, y creo que ya sabemos bastante de lo que ocurre cuando te metes en la privacidad de las demás personas. Si no vuelves a sintonizarlos, estarás bien. La segunda técnica solo funciona si tienes una de esas viejas camas de metal. Yo solía hacerlo con mi litera. El único contra de esto es que nunca estarás seguro de cuándo podrás escucharlos, pero al menos no correrás el riesgo de que lo noten ni por accidente. Entre la noche, en lugar de dormirte, trata de pegar el oído a los tubos de la cama y permanece paciente. Pronto comenzarás a escuchar el sonido de las voces de aquellos que nos dejaron hace mucho tiempo. Por supuesto, no serán tan claras como con la radio, pero al menos aquí no hay nada que les pueda indicar que los escuchas de ninguna manera. Otro punto en contra es que nunca saberás cuándo los escucharás y cuándo no, pero de que en algún punto lo harás, eso es seguro. De alguna manera, el metal de las camas atrapa las ondas de sonido, casi como la leyenda del sonido de las radios en los brackets, y las reproduce en nivel muy bajo. Espero que esto te sirva si tienes curiosidad por saber lo que los espíritus hablan mientras se pasean entre los mortales. En mi caso, los estuve escuchando hasta que se descompuso mi vieja radio, pero estoy planeando repararla. Y no se preocupen, si escucho algo interesante, prometo compartírselos. Dulce cacería de conversaciones. El sueño maléfico. 3 noches en el infierno. Yo siempre tuve problemas para dormir. Normalmente, tenía que tomar pastillas que me recetó el doctor, mi amigo y colega de la Universidad de Cambridge, el doctor Henry Rutherford. Pero, antes, tras la desesperación del no poder dormir, había hecho que mi doctor utilizara métodos mucho más extremos, supongo yo. Tras un par de exámenes, él me había diagnosticado insomnio hace 2 meses atrás, por lo que me recetó una pastilla de difenhidramina antes de dormir. Así podría dormir plenamente, algo que realmente necesitaba por el excesivo requerimiento que mi trabajo solicitaba. Hice caso omiso a mi doctor y, después de salir de su consultorio, me dirigí a casa después de un día largo de trabajo como tesorero de la compañía Microsoft en el Reino Unido. Llegué como de costumbre a las 7:27 p.m. y me preparé la cena: 2 huevos revueltos con tortilla abajo, bolillo y un poco de cereal con leche. Después de haber comido mi cena, decidí irme a dormir. Sabía que tras tomarme la pastilla, tardaría aproximadamente unos 30 minutos en hacer efecto, así que me puse mi pijama e hice un poco de ejercicio para hacer mi estadía en la cama un poco más placentera.
Después de 28 minutos, más o menos, dormí como nunca. No sé cómo explicarlo, solo sabía que estaba dormido, aunque no estaba consciente de eso en mi sueño. Sin embargo, estaba soñando y eso era lo que importaba. Pero a pesar de mi exitosa tarea de dormir, me había topado con algo que hubiese preferido no toparme. Rápidamente, el sueño se convirtió en una de mis más grandes pesadillas, que dejaría huella en mí por toda mi vida. Soñé que estaba en mi cama completamente dormido, pero fue una sensación extracorpórea. Era como si mi alma estuviese fuera de mi cuerpo, atrayendo mis ojos hacia mi cuerpo que yacía en la cama. Podía verme a mí mismo dormido. ¿Qué es esto?, pensé. ¿Qué está pasando? Realmente no podía explicarlo, y sentía un miedo y una explotación de adrenalina siendo expulsada de mi cuerpo en ese momento. Me sentía, también, demasiado inmóvil a decir verdad. Solo escapé de mi estado de asombro cuando di el primer paso hacia la caja de pastillas para dormir. Extendí mi mano para tomarlas y saqué el envoltorio donde venían, solo para darme cuenta de que, sea lo que fuese que pensaba en esos momentos, que, además, creí estar muerto. En realidad, creí, no era posible. ¿Me hubiese tomado más de 2 pastillas? Rápidamente, volteé hacia mi cuerpo que yacía en la cama y, en un punto de desesperación, comencé a llorar. Habré muerto, en realidad habré muerto, pensé. No quiero estar en este lugar, no quiero. Grité con toda mi energía, que hasta me hizo sentir que mis cuerdas vocales se desgarraban. Mis pensamientos y gritos, en ese momento, se vieron interrumpidos por una especie de incomodidad. Sentí que alguien me observaba desde algún punto de la habitación, pero no sabía dónde. Después de darme la vuelta para buscar el motivo de mi incomodidad, di bruscamente un salto hacia atrás al ver una figura oscura entre la televisión que estaba frente a mi cama y mis cortinas. Parecía una silueta con una túnica negra. Sentí pronto una expulsión completa de adrenalina, un miedo inmenso al ver que esa figura demoníaca estaba viéndome, o mejor dicho, viendo mi cuerpo muerto en la cama. No sabía cómo lo sabía, es decir, tenía una túnica negra cuya oscuridad no dejaba ver su rostro, pero sabía que me estaba observando detenidamente. Estudiándome. Quería correr con todo. Con mi corazón en mano, en una milésima de segundo decidí hacerlo, pero mis acciones fueron detenidas por el pensamiento de, ¿y si me atrapa? Solo me quedé allí, inmóvil, sin ningún tipo de plan en mente. Mis nervios y mi cordura mental estallaron cuando esa criatura infernal comenzó a moverse hacia mi lado de la cama. Sentí, en ese momento, como mi adrenalina tomaba su punto más alto, y sentía unas inmensas ganas de vomitar, llorar y gritar, quería despertar, ahora. Después de un momento a oscuras, y por algún momento de rareza espiritual, o científica, vi mis ojos cerrarse cada vez más fuerte. Después, abrí los ojos, había despertado. Mi mente daba muchas vueltas en ese momento. ¿Qué había pasado? Morí, me desmayé o de algún modo que no puedo explicar, pude sacar mi alma de mi cuerpo. Pensaba. Mi cara estaba inexplicablemente ardiendo, sentía que tenía un dolor de cabeza tremendo. Me quité las lagañas y me estiré lo más que pude sin tener las agallas para salir de la cama, porque tenía la sensación de que solo podía ver a esa criatura con el alma y no materialmente, así que esa cosa podía seguir en el cuarto sin que yo me diese cuenta. Volteé mi cabeza para observar el reloj. 9:43 AM. Me había retrasado 1 hora y 13 minutos. Salí de la cama disparado y agarré mi camisa de vestir blanca y me la puse junto con mis pantalones, calcetines y zapatos. Acomodé todo mientras bajaba por las escaleras. Llegaré tarde al trabajo, maldita sea. Grité con todo mi enojo y frustración. Carajo. Llegué del trabajo, como de costumbre, cansado y fatigado. Después de una alerta de mi jefe, Damian Butters diciéndome que si llegaba tarde de nuevo, tendría que suspenderme, sabía que tenía que ser más precavido y poner 1 o 2 alarmas extras.
Mi mente estaba recordando aquella experiencia maligna con la criatura maléfica. ¿Y si pasaba de nuevo? Pensé. Mis ojos se entrecerraron a la idea de que tenía que dormir para tener fuerzas al día siguiente, no podía darme el lujo de no dormir. Mis ojos se posicionaron a las pastillas, esas pastillas. Eran aquellas cosas mágicas y maravillosas que me hacían caer en un pozo de desesperación. Era como si el dormir para mí tuviese un costo, el costo de un tremendo susto. Llegó la hora de dormir y me encontré ya dentro de mi cama, con mi cabeza en las almohadas, mirando hacia el techo de mi habitación, rodeado de pensamientos como la metáfora de que los planetas giran alrededor del Sol. Sabía que debía tomar esas pastillas, lo sabía, pero no quería. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando un rayo cayó en algún lugar recóndito de Londres y comenzó a llover. Aproveché la situación para hacer un poco de ejercicio y tomarme las pastillas para dormir. Esta vez, las pastillas no demoraron mucho tiempo. Puedo suponer que tomó aproximadamente como unos 20 minutos en hacer efecto y hacerme sentir dormido. Soñaba que estaba en el bosque, a unos cuantos kilómetros de mi casa. Estaba con mi novia, Catherine Travis, con una fogata, guitarra, malvaviscos y una lona viendo las estrellas. Comenzaba a abrazarla y decirle cuánto la amaba y disfrutaba de su presencia. Te amo tanto, me haces el hombre más feliz, dije, con mi corazón en mano, sintiéndome más regalado de saber que ella lo sabía, y no sabría qué hacer sin ti. Yo también te amo, mi amor. Respondió ella. Ante tal respuesta, solo sonreí y salió una risita nerviosa. La situación comenzó a ponerse un poco más cuando comencé a ver por mí mismo las estrellas. De repente, una ráfaga de aire frío pasó entre nosotros y Catherine comenzó a reírse, pero no fue una risa común y corriente. Fue una risa como si hubiese dos entidades dentro de ella, una voz femenina y una voz masculina, riéndose de una manera como si hubiese asesinado a alguien y le hubiese encantado la idea. Me sentí inmóvil de nuevo, con un miedo y adrenalina siendo expulsadas de mi cuerpo. Comencé a tratar de moverme y a gritar, pero fue en vano. La misma criatura infernal que había visto en mi cuarto la noche de ayer comenzaba a hacerse presente desde la lejanía del bosque. Cada paso que daba era un latido bastante fuerte en mi corazón. Sentía que me iba a dar un paro cardíaco. Al momento, mi novia se había apoderado de mi mano, y la estrujaba tan fuerte que sentía que mis dedos iban a salir disparados de ella, porque los estaba inclinando hacia atrás. Me dolía mucho, pero eso fue lo de menos. La risa macabra cesó. Todo se hizo peor cuando la cosa infernal, ese demonio, se colocó delante de mí. Mi corazón iba a explotar del miedo. Sentía un tremendo dolor en mi pecho, era mi corazón a punto de estallar, y realmente sentía que iba a estallar. Lo único que recuerdo, antes de amanecer en el hospital, fue a esa cosa decirme con voz lúgubre, esa voz gutural que haría que una persona, en su sano juicio, se volviese loca. Me dijo, la muerte es el principio de la inmortalidad. Desperté en el hospital esa mañana, solo para darme cuenta de que estaba conectado a un monitor donde señalaban los latidos de mi corazón. Al lado mío estaba mi doctor, Henry Rutherford, observando el monitor. La conversación tomó lugar cuando dije con mi voz seca y poco entendible, ¿qué pasó conmigo? El doctor Henry Rutherford se volteó y me dijo, Ah, Christopher, estás despierto. Buenas tardes. Despertaste un poco tarde, son las 2:54 p.m. ¿Dormiste bien? Asentí con la cabeza. Mira, no llegabas a tu trabajo y pensaron que algo andaba mal. Llamaron a tu casa como 3000 veces y no respondías. Supusieron que algo había pasado, así que llamaron a la policía. Irrumpieron en tu casa y te encontraron tirado de tu cama. Tuviste un paro cardíaco. Ante tal idea, pensé que estaba bromeando, pero habrían gastado equipo en vano solo para hacerme una broma. No lo creo.
Recuerdo esa tarde como 1.000.000, exagerando, de llamadas de mi familia, amigos y conocidos preguntando todos de si me encontraba bien. A todos ellos les dije que me encontraba bien ahora, y que no se preocuparan por mí, que saldría pronto del hospital. Después de un tiempo, mi doctor me había dicho que requería estar, por lo menos, 3 días en el hospital para hacerme algunos estudios más. Hablé por teléfono con mi jefe, quien ni corto ni perezoso, demostró su angustia por mí, aunque para mí representaba una angustia hipócrita, porque días antes me había regañado de una manera poco ortodoxa, amenazándome con que iba a correrme, genio. Yo le mencioné que el doctor me había dicho que debía quedarme en el hospital por 3 días más. Por supuesto que mi jefe estaba de acuerdo, según sus palabras, para mejorarme y después dar todo de mí. Mi doctor, cuantas horas más tarde, entró a mi habitación para decirme que las enfermeras iban a traerme la cena a mi cama. Aproveché el tiempo a solas para avivar un poco la conversación. Él se encontraba observando el monitor de las pulsaciones de mi corazón cuando inicié la plática. Doctor, dije, alguien me está hostigando en las noches. Creo que esa cosa quiere algo de mí. Quizá esa cosa fue la razón del por qué tuve el paro cardíaco. Mi doctor lentamente volteó su cabeza hasta la mía con una clara expresión de angustia y confusión. Sé que debe de sonar un poco extraño, doctor, pero es la verdad. Yo lo vi. Él me observa por las noches y me siento hostigado. Siento que no puedo comer, no puedo dormir, porque él está siempre conmigo. La noche que tuve el paro cardíaco, él me dijo que la muerte era el principio de la inmortalidad. No sé qué es lo que pasa, pero sé que mi tiempo aquí es corto. Por favor, dígame cómo pararlo, no puedo más. El rostro de mi doctor parecía confuso, angustiado, como si supiera que estaba hablando con un loco o psicópata que trata de convencer a alguien de asesinar de una manera despiadada a un niño o a una persona. Su rostro me dijo que no me creía ni una sola palabra. Ante mi desesperación, el doctor llamó a las enfermeras. Puedo deducir que mi cordura mental había decaído en ese momento. Ahora ya no era su amable cliente Christopher Mackenzie, ahora era Christopher el loco Mackenzie. Intenté advertirle, pero solo podía enloquecer en el momento en que recordaba las 2 noches en que esa cosa había estado en mi dormitorio y en mis sueños. Por un momento, creí que, en realidad, estaba completamente loco. Pero ¿cómo un sueño puede sentirse tan real? Las enfermeras llegaron solo para tratar de tranquilizarme. Aléjense, no estoy loco, estoy diciendo la verdad, aléjense. Gritaba con todas mis fuerzas. Mis intentos por no ser sedado llegaron a tal nivel que me vi obligado a soltarle un puñetazo a una de las enfermeras que trataban de amarrarme. Finalmente, fui sedado en contra de mi voluntad. Me encontraba en el mundo de los sueños. Lo sabía porque estaba viendo de nuevo mi cuerpo en la sala del hospital. Todo era oscuro, con niebla fría y penetrante sobre el piso de mármol. Salí del cuarto hacia los pasillos del hospital. Podía ver las habitaciones y escuchar voces en estas, pero no podía ver a nadie. Por un momento, tuve la extraña sensación de estar en el reino de los muertos, y que podía escuchar a las personas que estaban en los pasillos, mas no podía verlos. Recorrí los pasillos en búsqueda de un alma. Fui al piso de arriba por las escaleras y veía nada más que los cuartos. Todo se había vuelto oscuro. Un negro azulado como si el frío denominara el hospital entero y la niebla sobre el piso fuese el único amigo que nunca me abandonaría. Más tarde que temprano, fui hacia los pisos de abajo, solo para encontrarme la puerta principal del hospital sellada. ¿Cómo es que está sellada si soy un espíritu? Pensé. Después de un tiempo de reflexionar, entendí que alguien o algo no deseaba que yo abandonase el lugar. Después de recorrer todos los lugares por alguna posible salida, no del mundo espiritual sino mi entrada al mundo material, de nuevo pensé que el mejor lugar para volver sería yendo hacia mi cuerpo material.
Aunque no recordaba muy bien mi habitación, la habitación 434, la encontré por mi bajo sentido de orientación. Después de entrar, me senté en la silla de abajo. Habrían pasado unos 15 minutos cuando sentí un frío que penetraba en el fondo de mi corazón, en lo más recóndito de mi cuerpo. Podía sentir mis vellos erizándose del frío. Sabía que eso estaba cerca. Observé hacia la ventana y vi una figura oscura, con túnica negra que no dejaba ver su rostro, sus pies o sus manos. La misma figura que había visto las veces anteriores. Me asusté mucho porque había dejado la puerta abierta e iba a entrar por ella. Mientras más se acercaba, mi miedo más incrementaba. Sentía esa sensación de inmovilidad, esa sensación de adrenalina siendo expulsada de mi cuerpo a ritmos increíblemente altos, esa sensación de asombro y no querer ver, pero, por alguna extraña razón, sigues mirando. Él entró por la habitación y se quedó viendo mi cuerpo que yacía en la cama del hospital, dormido. Mirándome, observándome, estudiándome. Después de un tiempo muy corto, me armé de valor y dije en voz baja, casi entendible, ¿qué quieres de mí? La figura volteó su cabeza hacia mí, y algo me dijo que no estaba contento por atreverme a hablar con él, o siquiera pensar que él podía responderme. Mi horror decayó y comencé a llorar del pánico cuando esa criatura dejó su posición del otro lado de la cama para venir hacia donde estaba yo. Ante sus movimientos tan horribles, horripilantes de ver, lo único que pude hacer era quedarme de cuclillas y rezar. Todavía recuerdo qué es lo que escuché en mi mente, como si ese demonio me hubiese hablado en mi mente con su misma voz lúgubre, gutural y seca. No importa cuánto reces, no servirá de nada. La criatura infernal puso una parte de su túnica, que identifiqué como su mano, en mi cabeza. Pero no podía sacarla de su túnica, porque pienso que la túnica negra era demasiado larga como para sacar su mano. Sentí, después de un momento, que mi cabeza comenzaba a quemarse, literalmente lo sentía. Comencé a gritar del dolor. Por favor, no me hagas nada, haz que pare. Mis cuerdas vocales comenzaban a rasgarse por la fortaleza de mis gritos. Sentía ese chisporroteo de adrenalina siendo expulsada de mi cuerpo, ese miedo de retraerme cada vez más hacia la pared del hospital, como si pudiese romperla y salir de allí. Lo último que escuché fue, «Eres mío». Y se alejó. Cuando desperté, pensé que estaba intacto. Le dije a mi doctor si podía ir al baño para revisar mi cabeza en búsqueda de algo que no cuadraba. Él, a pesar de sus oscuros pensamientos en contra de mí acerca de que podía autoinfligirme, accedió a hacerlo. Fui al baño, no sin antes ser revisado de que no tenía algún tipo de arma blanca. Una vez que terminó la incómoda revisión, me apresuré hacia el baño para explorar cada centímetro de mi cabeza. Bingo. Sea lo que fuese, dentro de mi cabello había una marca, un tipo de círculo con un pentagrama invertido, poco distinguible por mi cabello negro. Pero también pude notar no muy claramente las letras de MR. Supuse que eso podía significar algo, así que exigí poder utilizar una computadora, laptop o dispositivo que se conectara a internet. Conseguí una laptop que me prestó una enfermera. Entré a Mozilla Firefox, abrí la página de Google y tecleé en el buscador, pentagrama, DMR. Aparecieron los enlaces. Unos eran sobre jugadores y clanes de Halo Reach, otros eran algunas páginas sobre información de mundos en World of Warcraft, hasta que, buscando en la página 7, encontré un sitio de ocultismo y satanismo llamada En búsqueda del Cordero. Había una publicación corta pero muy efectiva, que supuse que podía darme muchas pistas a mis incógnitas. DMR, mejor conocido Dumar, es el demonio del silencio. Suele representarse con una cabeza de cerdo, patas de cordero y cuerpo de serpiente. También suele aparecer en una túnica negra que hace poco distinguible las facciones de su rostro, manos, cuerpo y pies. Su firma es un círculo de serpiente con un pentagrama invertido. Posiblemente, su firma es muy pequeña y casi distinguible.
Su posicionamiento debe ser siempre en la cabeza o en las zonas genitales. Según los diccionarios demonológicos, aquellos que posean la firma de Dumar son aquellas personas que son propiedad de él, y son acechados por Dumar 3 noches antes de ser raptados y misteriosamente llevados a algún lado desconocido. Muchos demonólogos afirman que se los llevan al mismo infierno para ser torturados. Otros dicen que se los lleva al bosque a mitad de la noche. Sin embargo, esto es desconocido. Su color es el negro, su mes es septiembre y su hora preferida las 2:30 am. Su nombre significa abandonado ante los ojos de Dios. Terminé de leer el documento cuando un frío penetrante se hizo presente en mi habitación. Sentía mi corazón correr rápidamente. Sentía que no podía hacer nada, una impotencia dentro de mí me hizo llorar porque sabía que, aunque rezara, aunque fuese al templo a pedir clemencia y misericordia ante Dios, no iba a desistir. De todos modos me lo merecía, porque jamás había ido a misa, jamás había creído en Dios, había blasfemado contra él en millones de ocasiones y ahora me estaba retractando de cada una de las veces en que me reí de él. Llegó la noche, y sé que mi hora se acerca. Conté esta historia porque sé que mi tiempo es corto. Sé que él está buscándome ahora, decidido a terminar con mi vida y hacerme sufrir de maneras impensables. Por favor, confíen en Dios, no cometan el mismo error que yo cometí en mis 26 años de vida. Sé que muchos no me harán caso, pero, por favor, no dejen de confiar en Dios en todo minuto. No pierdan la esperanza. No dejen de amar al mundo. Desearía poder saber esto con anticipación. Quizá habría cambiado mi destino. Solamente puedo mantener mi cabeza en alto y aceptar las consecuencias de mis actos. Siento algo que no debería sentir en lo más profundo de mi corazón. Quizá es porque sea un maldito, y ustedes se preguntarán el por qué estoy tan tranquilo en una situación donde nadie lo estaría. Y es porque las últimas palabras de la página web que visité hace unas horas, decían: se han reportado varias desapariciones alrededor del mundo. Los desaparecidos, noches antes, afirmaban ser hostigados por una presencia infernal. Ellos afirmaban que serían arrastrados al infierno y no volverían jamás. Quizás la razón por la cual estoy tranquilo, y acepto mi destino, es porque yo no estaré solo, allí abajo. Ceguera. Es cierto lo que dicen. Cuando una persona queda ciega, sus otros sentidos aumentan para compensarlo. Sabiendo eso, y pensando en todo lo que me había sucedido, todavía no llego a una conclusión racional de cómo estos eventos tomaron lugar sin mi conocimiento. Como es obvio, no pude ver nada de ello en tanto sucedía, pero nunca sospecharía algo de esta magnitud basándome solamente en las cosas raras que experimenté. Por supuesto que de vez en cuando oía ruidos, pero mi casa era vieja y parecía tener mente propia. Todos sus chirridos y crujidos se habían vuelto familiares para mí, mientras navegaba su interior sin el privilegio de la vista. Incluso cuando las cosas comenzaron a volverse más bizarras, siempre encontré una forma de racionalizarlas. En retrospectiva, me pregunto, ¿cómo pude haber sido tan, bueno, a falta de una palabra mejor, ciega? Mi madre había tratado de convencerme de no mudarme sola a una casa. Sara, una muchacha ciega no debería vivir por su cuenta, decía. Pero yo lo quería, lo necesitaba. Necesitaba probarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Además, siendo una chica de 24 años, no quería vivir con mis padres para siempre. Y, por supuesto, no quería esperar a un hombre agradable para casarme con él y mudarnos juntos. Eso quizá nunca pasaría. Habiendo perdido mi vista a una edad temprana, debido a un accidente absurdo con químicos de limpieza de calibre industrial, conocía demasiado bien los matices de aprender a crear un mapa mental de mis alrededores. Cuando me mudé a la casa vieja en un inicio, usé mi bastón exclusivamente. Lo sacudía de atrás hacia adelante con cada paso que tomaba.
Conocía un poco la posición de todos los muebles, porque fui yo la que le había dado las direcciones a los agentes de mudanza. Empleé el bastón por casi una semana, usando su punta para diseñar una imagen mental de la infraestructura. El proceso de aprendizaje fue lento y torpe al principio, pero eventualmente llegué al punto donde era capaz de guardar el bastón y comenzar a caminar con precaución y con los brazos extendidos. Progresé más y me volví tan familiar con el territorio, que al final del primer mes podía caminar libremente sin el uso de mi bastón, mis manos u otro elemento. Me volví bastante adepta para moverme libremente por la casa. No solo eso, sino que la casa estaba situada en un área un tanto rural, lo que hacía conveniente caminar a cualquier lugar que necesitara. El supermercado quedaba solo a 3 cuadras. Había una inmobiliaria frente a esa calle, y un banco y una cafetería un poco más adelante. Me acostumbré a escuchar el flujo del tráfico y a temporizar las luces en mi mente. Así sabía cuándo estaban encendidas los letreros de cruce. Ocasionalmente, un desconocido amable ofrecía ayudarme a hacerlo. Les agradecía y nos separaríamos una vez que estuviéramos sanos en la próxima vereda. En esos días, trabajaba desde casa haciendo llamadas a pacientes que habían sido dados de alta del hospital recientemente. En esencia, estaba siendo pagada por el hospital para administrar encuestas que luego eran usadas para mejorar sus servicios. El hospital era lo suficientemente amable como para darme una computadora que contenía diferentes aplicaciones que comandadas por voz. Pasé mis días transcribiendo la llamada grabada, diciendo las respuestas de los clientes con un micrófono, y rellenando los campos de datos según la computadora. El primer evento extraño que recuerdo fue un día que me levanté de mi escritorio de trabajo para el almuerzo. Mientras caminaba a la cocina, pateé un objeto en medio del suelo. Escuché cómo se deslizaba en la alfombra a una pequeña distancia. Sabía que no había dejado nada en mi camino, porque había pasado por ahí ni siquiera hace una hora, y no había nada en el suelo. Me arrodillé y palpé la alfombra hasta que localicé el objeto. Un libro. Palpando el título en braille, reconocí que era un libro de parques nacionales que tenía en mi mesa de café a 5 metros de distancia. No recordaba haber tirado el libro de la mesa. Me quedé ahí, perpleja. Mientras más pensaba en eso, menos miedo me daba. Me convencí de que, simplemente, había olvidado que tiré el libro al piso, y debía haberlo pisado o esquivado en las otras ocasiones. Devolví el libro a su lugar en la mesa y fui a preparar mi almuerzo. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, escuché un sonido que vino de la cocina. Estaba casi oculto por los sonidos usuales de los chirridos y crujidos de la casa, pero definitivamente lo oí, así de débil como fue. Era un muy leve zumbido. Tan leve, de hecho, que una persona normal, sin el oído agudizado, quizá no podría escucharlo de esta distancia. Con lentitud, salí de la cama escuchando atentamente al sonido, aumentando mientras avanzaba por el pasillo y hasta la sala de estar. Tan pronto como pasé el umbral de la cocina, reconocí el sonido. Era el motor del compresor del refrigerador, y estaba sustancialmente más alto que el usual. Me acerqué al aparato y me di cuenta de que la puerta estaba abierta. La cerré y el zumbido volvió a un volumen normal. ¿Qué? ¿Dejé esto abierto? Me pregunté en un susurro. Quizá no la cerré del todo la última vez que traté, pensé. Volví a la cama, pero me costó dormirme. Mi mente curiosaba y se preguntaba cómo pude haberme olvidado del libro caído y la puerta abierta del refrigerador. La mañana siguiente, decidí desayunar en Espresso Express, la pequeña cafetería en la carretera. Servían café excelente, pero también podías pedir una media luna con jamón y queso que estaba para morirse. Eso fue todo lo que bastó para ducharme, vestirme y dejar la seguridad de la casa, para caer en un zumbido de tráfico, bocinas sonando y gente caminando en las veredas. En esa mañana, un desconocido me ayudó guiándome en la calle justo frente a la cafetería. Gracias, dije mientras soltaba mi brazo, pero no hubo respuesta.
Él o ella estaba perdida en el remolino de gente en sus celulares y sus conversaciones audibles por momentos, mientras pasaban frente y detrás de mí. El sonido cascado de la bocina de una bicicleta me alarmó, y sentí la brisa residual cuando el conductor me esquivó. Entré a la cafetería en un ambiente mucho más sereno, y disfruté mi desayuno favorito en una mesa cerca de la ventana de cristal, bañada en la luz del sol que resplandecía en mí. Tras la jornada de trabajo por la tarde, cerré la computadora y fui a hacerme la cena a las 6:30 p.m. Con el pasar de los años, había aprendido a ser sumamente cuidadosa con el horno caliente y los mecheros. Una vez coloqué por accidente un plato de plástico directamente sobre un quemador que aún seguía caliente, resultando en una nube de vapores nocivos que duraron días. Tuve suerte de que se consumió y el daño no fue peor. Luego de eso, compré un pequeño extintor para mantener en la encimera junto al horno. En esta noche particular, cociné mi cena sin ningún peligro de incendio. Sin embargo, tuvieron contrariedades. Mientras procedía a hacer la cena, descubrí que las latas que necesitaba para la receta no estaban en la alacena. Siempre dejaba mis latas en lugares muy específicos, para saber cuál es cuál sin poder hacer uso de las etiquetas. No recuerdo haber gastado lo que necesitaba antes de noche, pero aparentemente lo había hecho. Así que opté por hacer una cazuela. Me senté en la mesa de la cocina, disfrutando la comida simple que había hecho. La televisión estaba encendida en el fondo, llenándome con las noticias de hoy. Terminé la primera porción en mi plato, y me acerqué a la cazuela para servirme una vez más. Raspé dentro de la cacerola, y los sonidos del metal en la cerámica hicieron eco en la cocina. Estaba vacío. No puedo creerlo. No pude habérmelo comido todo, dije incrédulamente. Los pensamientos corrían por mi cabeza en un intento para racionalizar el asunto. ¿Había preparado menos de lo que en realidad pensaba? ¿Había volcado un poco en la mesa mientras me servía? En busca de la comida perdida, puse la palma de mi mano en la mesa y la moví por el área cerca. Mientras lo hacía, se escuchó un movimiento distinto frente a mí. Me quedé con la boca abierta y mis latidos aumentaron de inmediato. Sentí la sangre pulsando en mi cuello. Ese sonido no era tan leve como los otros que había oído. Era obvio, una moción repentina de algo enfrente de mí. Continué escuchando, pero todo lo que podía oír era el pronóstico del tiempo en la televisión. De repente, me inundé de un sentimiento de que no estaba sola en la cocina. ¿Quién está ahí?, pregunté, esperando a que no hubiera respuesta. Silencio. Sentí un cambio en la presión del aire, como si algo se hubiera movido detrás de mí seguido por el crujido del suelo. Me congelé. Algo se frotó contra mi cabello, tan suave como una pluma. Retrocedí y solté un chillido. Salí disparada de mi silla, corrí a la esquina de la cocina y me volteé para estar frente al interior del cuarto. ¿Quién eres?, reiteré. No hubo una respuesta. Para ese momento, estaba respirando pesadamente, casi hiperventilando. Mi pecho y mi garganta radiaban calor mientras mi corazón latía veloz, dándome la sensación de una ingestión aguda. Pensé que quizá vomitaría. Con sigilo, fui hasta la entrada cerca de la sala de estar. Me paré por lo que pareció una eternidad esperando escuchar algo, cualquier cosa que explicara la circunstancia. Eventualmente, me moví hasta el pasillo del baño. Cerré la puerta detrás de mí. Me llevó una hora calmarme. Mientras me encerraba en el baño, peleé con mis pensamientos. Razoné conmigo misma. No quería admitir que mi madre tenía razón, pero quizá no debería estar viviendo sola. Parecía llegar a hacerme efecto. Por otro lado, todas estas cosas podrían ser explicadas con el uso de la lógica, o eso me dije a mí misma. Si no estuviera ciega, hubiera visto cualquier cosa que fue lo que causó los sonidos, y sería muy obvio. Me reiría de lo ridículo que fue, estoy segura. Al menos, así traté de convencerme. Lo que finalmente me hizo salir del baño fue el sonido del teléfono. Admito que me asustó al principio, pero solo porque había estado muy callado por las últimas 2 horas. Con cuidado, abrí la puerta y entré al pasillo.
Mi teléfono estaba en la sala de estar. Lo alcancé rápido y contesté. Hola. Hey, Sara, es Gil. Gracias a Dios, era solo mi amiga Gil. Hola, Gil. ¿Cómo estás? Oh, bien. Te vi en Espresso Express hoy. Dijo con un tono juguetón que no entendí en un inicio. Así. Ajá. Te vi en la ventana cuando pasé por la vereda. Aún con un tono juguetón. Bueno, ¿por qué no entraste y saludaste? Pregunté. No quería molestarte. ¿Molestarme? ¿Por qué me molestarías? Porque pensé que estabas en una cita. ¿Quién es el afortunado que estaba sentado contigo? Mi boca se abrió. No podía respirar. No podía formular palabras. ¿Sara? Preguntó Gil. ¿Estás bien? Solté el teléfono. Aún podía escuchar la voz ahogada de Gil aunque estuviera contra la alfombra. Frenéticamente, caminé por la casa con mis brazos extendidos. ¿Quién eres? Grité a la casa. ¿Qué quieres? Estaba aterrorizada, pero también enojada. Me sentí violada. No quería encontrarme con lo que sea que fuera, pero no podía estar escondiéndome más en mi propia casa. Pasé horas buscando cada pulgada cuadrada de la propiedad y no encontré nada. Al final, me fui a la cama y pude calmarme, pero no me dormí hasta las pocas horas de la mañana. Un sonido de traqueteo de luz me despertó poco después de quedarme dormida, aún en las horas oscuras de la madrugada. No estaba segura de si era real o había soñado el sonido. Mientras me estaba por levantar, me di cuenta de que las sábanas a mi lado estaban abiertas. Estiré mi brazo derecho al espacio vacío a un lado mío. Se sentía caliente, como si alguien se hubiera acostado conmigo. Los eventos del día anterior infestaron de nuevo mi memoria. Mis ojos, sin vista, se llenaron de lágrimas mientras empezaba a cuestionar mi propia cordura. Frustrada, salí de la cama. Me puse ropa vieja y fui hasta la puerta con la intención de salir de la casa sin estar segura dónde iba a ir. Quizá a la casa de Gil. Ella vivía bastante cerca. Quise llevar mi bastón, como siempre que salía afuera. Busqué en la casa apresurada sin recordar dónde lo había dejado. Casi siempre lo dejaba contra la pared en la puerta, pero no estaba ahí. Palpé todos los muros perimetrales, sintiéndome desesperada por el bastón. Cuando me acerqué a la cocina no había encontrado aún a mi ayudante para caminar, pero hice un descubrimiento de naturaleza asombrosa. Una hendedura vertical apenas detectable en la pared que no había conocido antes. Usé todos mis dedos para seguir la arruga hacia arriba, a través de la cima y bajo del otro lado. Era una puerta diseñada perfectamente para coincidir con la pared. Eché mi peso contra el panel y sentí cómo se abría apenas en la parte derecha. Usé mis dedos en ese lado tanto como pude, eventualmente haciendo una palanca. Se abrió hacia la izquierda. Abrí la boca en sorpresa y mi pulso se aceleró. Un cuarto escondido justo en el centro de mi casa. Cómo hubiera deseado tener vista en ese momento. Me afronté a un territorio completamente inexplorado dentro de mi propia casa, con la posibilidad de que alguien más estuviera ahí conmigo. Entré lentamente, brazos extendidos. A mi derecha, descubrí una superficie plana, la de una mesa. Pasé mis manos por ella. Encima de la mesa pude descubrir varias latas de comida sin abrir. No tenía duda de que estas eran las que estuve buscando. La mesa también contenía cubiertos y un abrelatas que desapareció hace semanas. El pulso de mi corazón incrementó aún más y las palmas de mis manos comenzaron a sudar. Caminé hasta tocar una pared que limitaba con el comedor. Encontré un agujero pequeño a la altura de los ojos. El sudor comenzó a formarse en mi frente también. Encontré otro agujero similar en la pared adyacente. Esta pared limitaba con el baño. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Pude encontrar 2 agujeros más en las paredes restantes que limitaban con la cocina y el dormitorio. Caí de rodillas bajo absoluto horror e incredulidad. ¿Hace cuánto me estaba mirando esta persona? ¿Cómo no pude darme cuenta? Mis manos estaban en el suelo frente a mí y sentía algo suave.
Investigué más con la yema de mis dedos. Era como un edredón o una bolsa de dormir. Al final había una almohada. En este punto no solo estaba aterrorizada sin explicación, también estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía alguien a espiarme a través de mis propias paredes? Sabía que tenía que escapar de la casa y llegar a un lugar seguro inmediatamente, con o sin mi bastón. Decidí ir a la casa de Gil y llamaríamos a la policía desde ahí. Volví hasta la puerta escondida, mis brazos barriendo el área frente a mí en pánico. En vez de una puerta abierta, mis manos encontraron el torso caliente de un humano, un hombre, parándose en silencio en la entrada. Tomó mis brazos y me sacó del cuarto escondido. Peleamos en la cocina. Lo pateé y grité tanto como pude en sus oídos. Pude librar un brazo y lo usé para tomar el extintor que sabía que estaría cerca del horno. Trató de empujarme, pero mis dedos alcanzaron la boquilla. Lo tiré hacia él, sintiendo el cilindro de metal conectarse con la parte trasera de su cráneo. Soltó mi otro brazo y presioné el gatillo en su dirección, envolviéndolo en una nube de espuma blanca. Corrí al lavadero donde sabía que estaba mi única ventaja, la caja de fusibles. Encontré la caja y bajé cada palanca que encontré, eliminando toda la electricidad de la casa. Si este maldito pervertido quería matarme, iba a tener que hacerlo en igualdad de condiciones, en la oscuridad. El intruso no me había seguido al lavadero. El extintor debió haberlo aturdido. Recordé la caja de herramientas que guardaba en ese cuarto, y tomé rápidamente el destornillador más largo que pude encontrar. Me paré en la esquina y escuché con cuidado. Si seguía consciente, no podría moverse también en la oscuridad sin crear ni un ruido. De seguro detectaría sus movimientos. Sostuve el destornillador cerca de mi pecho, tomando su mango con ambas manos. Sentí mi corazón latir contra el lado de mi puño. Luego de una eternidad, me moví un poco. Quizás se había desmayado. O lo había matado. Tenía que asegurarme. Dejé el lavadero y entré a la cocina. No había sonido en ninguna parte de la casa. Pasé al comedor y corrí hasta la puerta principal. A mitad del camino, sentí su presencia. Algo en el aire a mi alrededor había cambiado. Sin alerta, hubo una respiración detrás de mi cuello seguida de un susurro grave directamente en mi oído. Las duchas eran mis favoritas. Grité y me giré, apuñalando el destornillador en el aire vacío. Corrí buscando la puerta. Estaba a poca distancia, pero no podía alcanzarla por la resistencia que sentí cuando los brazos brutos del voyeurista se entrelazaron en mi cintura. Me llevó al suelo y se puso encima de mí. Hice más fuerte mi agarre a la herramienta y la hundí tan fuerte como pude en su costado. Me da un escalofrío pensar en ello cuando recuerdo el sentimiento del acero separando dos de sus costillas. El hombre se retorció del dolor y dejó salir un gruñido grave y profundo. Cayó en su espalda y rodó lejos de mí. Me giré y pude recuperarme del suelo. Luego gateé hasta el sofá y lo usé para ponerme de pie otra vez. Aún sostenía el destornillador, un cálido hilo de sangre cayendo en mi nudillo. Podía darme cuenta de que el intruso estaba retorciéndose en el suelo cerca de la puerta principal. Tendría que salir por la puerta trasera. Al lado opuesto del comedor, entré al cuarto donde la puerta estaba localizada. No estaba tan familiarizada con este lugar, lo que causó que intentara con el cerrojo y la puerta más de lo que me gustaría. Sabía que había escaleras de concreto que conducían a un patio. ¿Cuántos escalones? 4, 5, no puedo recordar. Procedí a paso lento. Lo último que necesitaba era caer y doblarme un tobillo. Tras navegar por los escalones, llegué al final del patio, que terminaba en un callejón estrecho entre las casas alargadas detrás de la mía. Mis pisadas eran lentas y cautelosas. Mis manos me dijeron que había un muro de ladrillos a mi derecha y un muro de ladrillos a una distancia de 5 metros por la izquierda. Estaba entrando a un territorio desconocido sin el beneficio de mi bastón. Mi respiración era desmedida y las lágrimas siguieron llenando mis inútiles ojos. Pateé algo y casi tropecé. Sentí plástico, el juguete de un niño, quizá.
Estaba moviéndome mucho más rápido a mi nivel de comodidad con mis alrededores. Pero no tenía opción, porque habían pasos acercándose detrás de mí. Me apuré, sacudiendo el destornillador frente a mí para no chocarme con ningún obstáculo. 10 metros de progreso y el destornillador me alertó, con un sonido metálico, de la presencia de una cerca encadenada conectando las dos casas. Paré y lloré, mi voz quebrándose sobre las lágrimas. No. Me giré, mi espalda contra la cerca. Comencé a sacudir violentamente el destornillador. Déjame en paz. Vociferé. Más hiperventilación. Más lágrimas. El hombre se acercó lentamente y luego paró a unos metros lejos de mí. Sentí que podía ver lo que estaba haciendo. O había una luz eléctrica en esta área, o el sol había ascendido lo suficiente como para que hubiera un poco de luz. No sabía cuál era el caso, porque no sabía qué hora era. Dando por sentado que iba a morir, solo quería respuestas. ¿Por cuánto tiempo? Me las arreglé para preguntarle. ¿Por cuánto tiempo has estado ahí? Mi voz fue más furiosa de lo que esperé. Desde antes que vivieras ahí. Contestó, calmado, con voz gruesa. Tuve suerte contigo. Una chica ciega. Con los otros, no podía salir cuando estaban en casa. No podía sentarme y cenar con ellos. No podía pararme a su lado mientras trabajaban en sus computadoras. No podía ir a la cafetería con ellos. Hubo una pausa mientras se acercaba más. No podía mirarlos en el baño. Lloré incontrolablemente en un huracán de emociones. Nunca me había sentido tan violada, tan enojada y tan aterrorizada al mismo tiempo. Hubo un movimiento frente a mí. No me toques. Demandé mientras sostenía el destornillador. No sé exactamente cómo pasó. No sé si no vio la herramienta o no le importaba, sabiendo que lo atraparían. Pero, mientras se acercaba, se las arregló para empalarse en el destornillador y apretarme contra la cerca. Mis manos aún sostenían el mango, pero estaba tan hundido en él que su camiseta estaba tocando mi puño. Su respiración borboteó, y sus últimas palabras fueron: no podía acurrucarme con ellos en la cama tampoco. Colapsamos juntos como uno. La cerca se rompió a mi espalda mientras nos deslizamos al suelo. Su peso muerto casi me aplastó, pero pude empujarlo y gatear lejos. Volví a mi casa por la puerta trasera, y del comedor hacia el teléfono. Lloré con histeria mientras presionaba los dígitos 911 y me desplomé al suelo. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, los espero la próxima con más de sus crepes, y si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.